Señor Oliveras, encantado de recibirle. Buenas noches. Igualmente, gracias. Ya tenía ganas yo de conocerle, ¿eh? Ahí estamos. Yo ya lo conocía a usted por la televisión. Sí, bueno, yo ya es que estoy muy visto, pero y usted también. Pero solo le veía en la ventanita del YouTube, digo, yo quiero tocarle un poco, ¿eh? Dicho con todo el respeto, ¿eh? ¿Qué tal está? Perfectamente ¿Sí? bien. ¿Cabreado? ¿Preocupado? Preocupado siempre, cabreado no. ¿Sí? Oiga, el sistema capitalista está muy enfermo, ligeramente enfermo, está en coma. Y lo más importante, ¿quién es el médico? El sistema capitalista está gravemente enfermo porque no puede subsistir de la manera en que está existiendo en este momento. Si ahora les llegara a ustedes un extraterrestre y les dijera que iba a matar cada día 80.000 personas y que además iba a destruir toda la Tierra, seguramente ustedes no le iban a querer. Dirían, este señor no lo queremos. Pues el capitalismo es lo que está haciendo, sí. Matar a 80.000 personas de hambre cada día y destruir todos los recursos del planeta. Por tanto, está muy enfermo y hay que quitárnoslo. El problema es que el doctor todavía no tiene el medicamento o no tiene un poco la solución, pero llegará paulatinamente. Sí, llegará, ¿no? Seguro. Estos días, hace un ratito estaba hablando con un periodista, son días de balance nuestro también personal, sí. Bueno, de grupo, y estaba hablando con un periodista y le decía, yo he notado que las entrevistas a gente como usted, buenos, ¿cómo decirlo?, analistas sociales, económicos y tal, están funcionando muy bien en este programa. Y me hace pensar que el espectador quiere escucharles. ¿Realmente nota usted esta demanda, ya solo con las visitas en YouTube? Y eso se puede detectar, eso, ¿no? Mire, en los últimos meses se detecta muchísimo, puesto que hace por lo menos 2 años y medio que la gente se encuentra, no solo en los países del sur, también en el norte, en una situación absolutamente precaria. Todos sabemos que el 40% de los jóvenes no acceden a un puesto de trabajo, a veces sí en economía sumergida, pero no en economía normal. Tampoco los mayores están por debajo del 20% de paro, no, lo superan. También las pensiones resulta que quedan estabilizadas, los seguros de paro prácticamente desaparecen y lógicamente esto preocupa a la gente, quiere saber de dónde nace la cuestión y cómo puede salirse de ella. Sí, bueno, hay un montón de datos, la verdad es que hemos intentado resumirlos, al final prescindimos de ellos, prefiero más hablar de sus intuiciones, ¿no? Hacia dónde cree que más o menos puede ir esto. Por ejemplo, hasta llevamos horas preocupados por Grecia, que depende todo de Grecia, ¿no? ¿Qué diablos es la Comunidad Europea si depende tanto de un país su rescate para la refinanciación de todos? No, el problema es que Grecia tiene problemas internos y problemas externos. Pensemos que en Grecia, y esto hay que ponérselo a su cargo, nunca ha existido un sistema fiscal coherente. Pasaba como aquí antes de 1977. Que hasta la reforma de Fernández Ordóñez nadie pagaba impuestos. Por tanto, un Estado sin un sistema fiscal coherente no puede funcionar. Pero lo que yo creo que es el gran problema de Grecia no es solamente el sistema fiscal, sino es que no puede mantenerse dentro del euro. Ya casi no podía entrar. No sé si recordamos que en el año 2000 hubo exámenes para ver qué países entraban y qué países no entraban. De todos los países que querían entrar, uno solo suspendió el examen, y fue Grecia. Y después le hicieron aquello que se llama repesca de septiembre, muy facilita, para que Grecia pudiera entrar. Y entonces se incorporó un sistema que es el del euro que para mí lleva en la cuerda floja no solo a Grecia, también lleva a Irlanda, también lleva a Portugal, puede ser que también lleve a España, porque fue algo forzado en el año 2000 por Alemania y yo pienso que de una manera no necesaria. Entramos mal. Entramos mal. Sí. ¿Y estamos salvando a Grecia o los bancos que han dejado el dinero a Grecia? Bueno, en realidad estamos hablando de Grecia, que es el deudor, pero siempre que hay un deudor hay un acreedor, y los acreedores, en este caso fundamentalmente Francia y Alemania, son los responsables de haber dejado también este dinero, pero cuidado, no para que la población griega viviera mejor, sino para ayudar a las empresas francesas y alemanas que le vendían productos a Grecia, entre otras armas, lo cual evidentemente es condenable. Ya, es desconectarte. ¿Tienes la sensación, señor Oliveras, de que si no estás al tanto te puedes perder algo muy importante? Yo no sé si usted recuerda época tan intensa, también por el dramatismo de lo que está sucediendo como esta, ¿no? Es histórica, ¿no? Son momentos de cambio, ciertamente. A mí, quizá por la edad, una época se me parece, son los años 60. Aquellos años del mayo francés, aquellos años del hipismo en Estados Unidos. Quizá tenían cierto parecido, especialmente para mí muy feliz porque tenía 20 años entonces. Ya, oiga, y además le trajo muchos disgustos. Usted ya era conocido por su perseverancia y su vehemencia defendiendo lo que usted creía, que era la recuperación de unos valores democráticos y tal. Yo me preguntaba esta tarde, ¿cómo debe ver Arkady todo ese tiempo pasado, ¿no? ¿Valía la pena luchar
por todo tal como está ahora, y vamos a ese momento que decíamos antes parece que de distanciamiento entre clase política y sociedad. ¿Qué nos está pasando? Siempre vale la pena luchar, siempre. Lo único que se puede perder es la esperanza en un futuro mejor, de esto no hay ninguna duda. Pero sí es cierto que hay constataciones que no son muy agradables. Y este distanciamiento entre la clase política y lo que podríamos llamar la sociedad es importante. Usted sabe que la clase política hasta hace muy pocos días, quizá en estos últimos días ha cambiado la cosa, parecía completamente distante de estos miles de acampados en distintas ciudades. Ayer el periódico, creo que era El País, no estoy seguro, hablaba de las 15 principales propuestas que los acampados han hecho y cuál era el criterio de la opinión pública sobre estas propuestas. En un 75-80% la gente las aprobaba y las aplaudía. Y parece que la clase política, hasta hace 4 días, se distanciaba completamente de ellas, lo cual demuestra un poco esto que usted está diciendo. ¿Ha sido más lenta la clase política? Sí. ¿Ha sido más lenta en la aceptación de todo lo que significaba y significa el 15M? ¿Por qué? ¿Porque ven peligrar su puesto de trabajo o es demasiado banal este análisis? No, yo diría que ha habido 3 etapas. Una primera etapa en la que no se prestó demasiada atención. Los políticos estaban en sus trabajos habituales, primero preparando las elecciones del 22 de mayo, después saboreándolas o sufriéndolas según el resultado, intentando hacer pactos y por tanto estaban un poco al margen de lo que sucedía. Después se produjo el desagradable incidente del Parlament de Cataluña, lo cual supuso evidentemente un momento que por lo menos aquí, creo que en Madrid, en Valencia, en otros sitios no tanto, se criminalizó al movimiento hasta que llegó pues la gran serie de manifestaciones el 19, no, el domingo pasado. Sí, creo que era el 19J, ¿no? El 19 de junio, en el cual al ver la multitud de gente que estaba en la calle, los políticos empezaron a sacar las orejas y dijeron esto puede ser interesante. Han sido 3 momentos distintos. Sí, hay una foto que entre divertida y muy emblemática, creo que la tenemos por ahí, bueno, ahí está usted desde el primer momento dirigiéndose con normalidad a la gente que le solicitaba su presencia en las acampadas, pero esta es divertida, ¿no? Un señor mayor aguantando, dice perro flauta, peligroso, ¿no? Bueno, creo que esto resume muchas cosas. ¿Cree que esto tiene visos de prosperar? ¿Hacia dónde usted que está en contacto con esos movimientos pueden dirigirse? Mire, eso tiene no solamente visos, sino seguridad de prosperar, por una sencilla razón, porque los motivos que motivaron esta protesta siguen todos exactamente iguales. La gente sigue en el paro, la gente sigue desahuciada de los pisos, la gente sigue con pensiones de miseria, la gente sigue con una sanidad cada vez más precaria, la gente sigue con recortes en la educación y, por tanto, mientras estos grandes temas no desaparezcan, la fuerza seguirá igual. ¿Seguirá acampada o seguirá en la red? No lo sé. ¿Seguirá en pequeños ateneos o seguirá en plazas? Quizá también, pero seguirá, estoy seguro. Seguirá, ¿eh? Esta es la visión de Arcadio Oliveras, al que le plantearíamos cientos de cosas. No sé si al final sería aburrido por mi parte, ¿eh? No por usted, creo por que la mía, no. Seguro. No, que usted tiene mucho éxito en sus charlas y duran muchísimo, la gente le sigue. Pero, por ejemplo, hay una dicotomía, nos dicen, hay que recortar para entrar en los cánones europeos, o recortamos, incluso el propio Zapatero parece que se autoinmola con decisiones no muy de izquierdas. Hay que recortar, y si no hacemos eso, vamos a la muerte. Y nosotros no queremos recortar. ¿Ese planteamiento es exacto? ¿Esa dicotomía que nos plantean? Mire, no. En primer lugar, no está establecido que no puedan existir déficits. En la Unión Europea el déficit puede existir hasta el déficit, la deuda puede ser de hasta el 60% del Producto Interior Bruto. España no ha llegado a ese 60%, otros países sí. Por lo tanto, hasta este momento no hay motivo, desde el punto de vista público, quizás sí el endeudamiento privado, pero es otra cosa, para que la gente tenga que ahorrar. En segundo lugar, cuando se habla de déficit hay que tener en cuenta 2 elementos, el de los ingresos y el de los gastos. Hay déficit según cuál sea la diferencia entre unos y otros. En los ingresos las cosas pueden cambiar, puede cambiarse la cuestión fiscal, en primer lugar eliminando el fraude fiscal. Una universidad de Barcelona, que se llama Pompeu Fabra, presentó no hace mucho tiempo un estudio de cuál era el fraude fiscal en España. Lo evaluaba en 80.000 millones de euros al año. Le diré una cosa, las pensiones de todo tipo, las pensiones de jubilación, las pensiones de viudedad, las pensiones de orfandad, las pensiones de larga enfermedad, suponen al año 110.000 millones de euros en España.
Si recaudáramos todos los impuestos pendientes, si aquellos señores que evaden al fisco y salen cada día en el periódico pagaran lo que deberían pagar, las pensiones podrían ser subidas hasta un 60 o un 65%. Solo haría falta que hubiera voluntad política de perseguir el fraude fiscal, y no la hay. Por ahí están los problemas. Gastos militares. Gastos, ¿eh? Esta sería... Es que, como ve, esto tiene muchos seguidores y es un poco lo que ves que la gente dice, ¿no? Pero de repente, estaba leyendo este fin de semana un economista, creo que era norteamericano, bueno, no sé, no es importante el país, pero él decía, ¿cómo ve España? España puede salir de esto, es capaz de producir, no como Grecia, que no puede producir, bla, bla, bla. Pero oiga, decía, y esto lo dicen muchos que vienen, quítense de la cabeza esta sobreprotección que tienen del trabajo. O liberalizan el trabajo, abaratan el despido, o esto no ve. Claro, y parece, ¿sabes?, que venga un listo de fuera y diga, es que lo estamos haciendo mal. ¿Luchar por tus derechos es malo? Mire, los derechos sociales son una conquista de 150 años de labor sindical, de los cuales no se puede reducir ni un milímetro. Los derechos sociales han de ser los de siempre, han costado muchas vidas humanas y muchas luchas. Otra cosa es que el mundo del trabajo se adapte a las actuales circunstancias, sí, que es distinto. Y yo diría que facilitar el despido no es un camino claro en esta situación. Ya. El camino más claro para mí es el que practican, por ejemplo, en España muchas cooperativas. Repartir entre todos el trabajo existente. Solamente haremos frente a los parados en la medida en que aquellos que tenemos trabajo renunciemos a algunas horas de nuestro trabajo para que aquellos que no tienen trabajo trabajen algunas horas más. Por ejemplo, en Francia, el antiguo primer ministro Jospin redujo la jornada laboral de 40 a 35 horas semanales. Le aseguro que en 2 meses redujo el paro en 1,5 millones de personas. Y usted dirá con toda la razón del mundo, pero claro, si antes cobraba 40, ahora pasa a cobrar 35 porque trabajó 5 horas menos. No, tú cobrarás 35 horas trabajadas, pero las 5 horas que acabas de ceder a un parado, él tenía seguro de paro y tú cobrarás 5 horas como parado. Con lo cual, al final, tú cobrarás 35 horas trabajadas, 5 horas paradas, acabarás cobrando 38 o 38 horas y media. ¿Qué más quieres tú que tienes trabajo? Pasar de 40 a 38 horas y media, cuando aquel que no tiene ningún trabajo también tendrá 38 horas y media. Hasta que no establezcamos esta idea de solidaridad, no haremos nada. Y esto es precisamente lo que están haciendo las cooperativas. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Pero una última cuestión. Usted que ha visto ya muchas guerras, ha estado en muchos frentes. Por suerte, no. No, es un decir, ¿no? Pero yo creo que también es usted un medio psicólogo, sociólogo, uno tiene que ser de todo, ¿no? ¿Cree que habremos aprendido algo después de todo esto? ¿Se revisarán esas expectativas de dinero fácil, los pelotazos? ¿O el hombre es tan terco que volvería a caer en los mismos errores? Mire, yo creo que la experiencia enseña. Y en este caso la experiencia ha enseñado muchísimo a mucha gente. Pero a mí me gustaría, y lo digo públicamente en un medio de comunicación, que las publicidades en este y en otro cualquier medio que puedan estar, sí, no incitaran a la gente a despilfarrar los recursos, a abusar del planeta y a tener cada vez más. Lo importante no es tener, lo importante es ser honrado, ser coherente y ser solidario. Esto es la base. Pues vamos a ver. Señor Arcadio Oliveros, un placer. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.